Bueno, el motivo por el cual llegamos entonces a YouTube el día de hoy es porque palabras más, palabras menos, estamos hablando de lo que las cartas nos habían transmitido el día de ayer, haciendo pues como el análisis de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba pasando en de lo que estaba pasando en pues como en el mundo a partir del tema del coronavirus y que lo estamos analizando desde el tema de desde el tema de lo que querían decir las cartas desde una perspectiva más espiritual. Bueno, Maite nos dice que no me conocía. Bueno, Maite, mucho gusto. Soy Juan. ¿Cómo estás? Y bueno, si tienes alguna pregunta o duda, ahorita de hecho vamos a hacer unas lecturas, entonces si quieres te puedes quedar y no hay ningún problema, ¿vale? Y quedas bienvenida al espacio. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, para que todo quede grabado en este video, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos dicho. Lo primero es que las cartas, inicialmente el tarot de Osho nos había dicho que justamente lo que está ocurriendo en este momento es un proceso de transformación, y de purga, donde se iba a desarrollar todo el aspecto de la voluntad como un trabajo espiritual que permite el avance y el crecimiento desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo mental, lo psíquico, ¿cierto? En términos generales. Y que lo que está pasando en este momento pues tiene que ver justamente con esa destrucción. Y nos hablaba, digamos que dos tipos de personas que van a estar de dos tipos de personas que están, que se van a ver afectadas, por decirlo de alguna manera, y que se van a afectar de formas distintas, ¿cierto? La primera manera es, obviamente, las personas que nunca han hecho un trabajo, nunca han hecho un proceso de autodescubrimiento o de autosanación, de nada, o sea, es decir, no han desarrollado ni se han permitido la confrontación desde una perspectiva espiritual con eso que llamaríamos su sombra o eso que esos eventos karmáticos que no los dejan avanzar. Es decir, personas que no se han permitido el aprendizaje. Y el otro tipo o la otra vertiente va más por el lado de las personas que sí han hecho ese trabajo de descubrimiento, ese trabajo interior, ese trabajo de pensarse, de reflexionarse, ¿no? Digamos que esas son las dos primeras cosas que nos decían las cartas. Y hablábamos, ahorita pues que se nos cortó la transmisión en Instagram y que por eso terminamos hoy acá en YouTube, es porque, ¿qué aconteció? El, muchas personas creen estar yendo a hacer una evolución espiritual y en esos trabajos donde creen que están haciendo un trabajo espiritual, pues muchos no se lo han permitido realmente. Es decir, piénsenlo de esta manera. ¿Cuántas personas van a yoga y lo único que tienen es un falso semblante de bienestar? ¿Cuántas personas van a una religión, a una misa, a una oración y lo que terminan es renegando, criticando el de lado, chismoseando, llevando cuentos de un lado para otro, no desarrollando una verdadera humildad? Y ojo, porque esto no están exentos los líderes espirituales. También hay líderes espirituales que pasan lo mismo, que tienen un falso semblante espiritual. Esas personas están acá, ¿sí? Pero en el cotidiano, y a mí me ha parecido muy bonito, por ejemplo, encontrarme con sabios, muy grandes sabios, y no precisamente tienen seguidores, sino que simple y llanamente son sabios, caminan la vida, aprenden de la vida, y esos están acá. No sé, Alex, ¿qué piensa de eso que estoy diciendo hasta ahora? Claro, sí, mira, cuando yo hice mi lectura, yo recuerdo que hace como 8 días te dije, Juan, ya la hice, ¿sí? No, Ajá. tema hasta que tú la hagas como para no Ujú. confrontarte de pronto con cosas mías que tú no has como visualizado. Pero sí, hubo una cosa bonita cuando hicimos, o te acompañé en la lectura de anoche, era Ujú. mucha simetría en muchas cosas. Yo creo que este periodo que estamos viviendo es un periodo de despertar, ¿sí? Porque hay varias situaciones, o sea, la espiritualidad es muy importante, pero no podemos entender la espiritualidad como que se mueve por un camino y entonces Ujú. yo vida mundana por el otro y entonces mi vida amorosa va por allí, mi vida laboral va por allí. Yo creo Ujú. que esta contingencia que estamos viviendo nos está enseñando algo muy bonito y es la integración, ¿sí? Porque al fin de Ujú. cuentas nos está obligando a aislarnos
pero ese Ajá, aislarnos no solamente es bajo una esfera física, sino que ese sí. aislarnos también nos lleva a tenernos que escuchar. Y ese tenernos que escuchar es entender, entrar en sincronía con esa parte espiritual. Y yo creo Ujú, que este periodo de cuarentena o de aislamiento obligatorio o, o autoasumido nos lleva a ujú, explorar lo que cada uno tiene. O sea, yo creo que es muy importante que miremos este periodo como un, un proceso de autoexploración. Como tú lo mencionabas, van a haber personas que no tienen las herramientas. ¿Por qué? ujú, Porque nunca se han buscado. Recuerdo que ahorita que estábamos en la transmisión de Instagram, tú decías que la filosofía va muy de la mano del sendero espiritual, pero no solamente del sí. sendero espiritual, sino también del sendero de la vida. Y Nietzsche Ujú, decía, nosotros somos los más desconocidos para nosotros mismos, ¿sí? Y eso es muy ujú, real. Y entonces, si alguien nunca se ha buscado, alguien nunca ha tomado un tiempo para estar solo en su habitación, escuchándose y sintiéndose, claro, esta cuarentena va a significar grandes retos, porque va a ser total. encuentres. Y lo que me dijeron las cartas y lo que hablábamos anoche, este periodo va a ser como eso, este periodo va a ser como de, venga, ¿quién es Alex? Por ejemplo, en mi caso, Ujú, qué es lo que ha conseguido y qué no ha conseguido y que de pronto no podrá conseguir. Es como explorar todas esas potencialidades que tenemos. Algunos tendrán más herramientas que otros a nivel ujú, espiritual, a nivel material, obviamente que eso ya lo estamos viendo, pero en este momento que lo que nos compete es esa parte espiritual, es como, bueno, voy a intentar y tomo otra frase de Nietzsche, tenemos que hacer de nuestra vida una obra de arte. Y durante ujú, mucho tiempo, a nivel espiritual, nos hemos postergado, ¿sí? Nos hemos dejado los católicos para la misa de los domingos y para irnos allá, ajá, ¿sí? O sí. los musulmanes de pronto para cumplir una postración, pero verdaderamente no estar entregada a ella. Entonces, creo que este punto es crucial para que empecemos a hilar, para que empecemos a tejer eso que queremos ser, para que lleguemos a esa propuesta maravillosa que propone Nietzsche y es hacer de la vida una obra de arte. Ujú. Hay una cosa muy, muy bonita con esto que estás diciendo, Alex, porque creo que ese desarrollo espiritual hay que trabajarlo mucho y no es algo tan light como simplemente ir a leer un libro. Ojalá, ojalá solamente fuera eso. Muchas personas que están muy por este sendero, ¿cierto? Que se lo permiten, siempre me han preguntado, Juan, ¿por qué por qué es tan difícil? Por qué la vida me pone tantos retos? ¿Por qué la vida pareciera que estuviera ensañada conmigo? Y yo les digo, pero es que tú qué hiciste con la vida, ¿cierto? Que le pediste sabiduría. Y es como, sí, yo le pedí sabiduría. Y pues, ¿qué termina pasando, obviamente? Que la vida no la sabiduría, te das la posibilidad de aprender a desarrollar tu sabiduría. Por eso Será yo el no, reto. exacto, te das el reto. Ella no te va a decir, ay, mira el paquetico acá de sabiduría, 2 libritas de sabiduría, a ver qué vas a hacer con ella. No, ¿cierto? Y yo creo que es muy complicado, es muy, muy complejo, porque las personas creen que es como voy a leer un librito de sánate tú mismo y ya. No, es que sanarse implica, vaya, coja la herida, ábrala, ábrala, lávela bien y eso va a doler mucho para que se cicatrice bien. Y ahí es cuando una herida se sana y en ese proceso descubrimos sabiduría. Claro, Juan, y mira que es muy importante y que sepamos entender las situaciones. Lo que tú Ujú, mencionabas es perfecto, es lograr entender que la vida nos pone retos. Nosotros sí. le pedimos y se nos mal enseñó. Yo creo que un libro que abrió los ojos, pero nos llevó a mirar hacia la vida que no era. Ujú, Cuando por allá hace como unos 10 años salía El Secreto y decía sí. piensa positivo, actúa positivo, Ujú, pues la gente pensó que la propuesta era hipócrita, ¿sí? La ujú, propuesta era de voy a tirarme en mi cama a esperar que el maná caiga, ¿sí? Voy a ujú. pedirle al universo y si el universo quiere, no quiere es porque no es, ¿sí? Exacto. Y no hacíamos nada. Yo creo que es muy importante que entendamos que la vida, cada vez que le pedimos, cada vez que damos algo o nos ponemos Ujú. creo que perdimos a Juan Di. No, Juan acá Di. estoy, acá estoy. Bueno, sí, hola. Cada vez que la vida le pedimos algo a ella, ella no nos lo va a entregar en la mano, ella nos va a poner Exacto. un reto, porque
una palabra muy bonita que mencionabas ahorita, el karma, ¿sí? El Ujú. karma funciona en doble vía, no solamente son aquellas situaciones o aquel fruto kármico, es aquellas situaciones malas que nos acontecen por situaciones malas que hicimos en el pasado, sino que también vamos a obtener recompensas de aquello bueno que hicimos bajo la ley de la correspondencia. Pero tenemos que entender de que eso que vamos a obtener va a ser algo propio y va a ser algo que vamos a ir construyendo nosotros. O Ujú. sea, claro, hay unos señores, hay unas fuerzas espirituales que se mueven en pro de la realización de la persona, pero la realización de la persona no necesariamente es que obtenga todo lo que desea, porque de pronto eso iría en detrimento de su ser. Mira que yo creo que estás tocando, estoy tratando de acomodar la cámara para que se vea un poco mejor. Mira que eso que estás mencionando, Alex, a mí me parece muy teso y es que muchas veces ayudar, ¿cierto? Y se los voy a ser muy honestos en esto. Hay personas que están por esta vía, que se los mencionaba ahorita, que dicen que van a ayudar, que dicen, perdón, que no se exploran, que no se analizan, no se trabajan y creen que ayudando ciegamente al otro hay un trabajo de, ¿cómo decirlo? Hay un trabajo de espiritual como tal. Y ojo, porque es que el sabio no es el que precisamente termina dando, sino el que sabe a quién y cuánto darle, ¿cierto? A veces la reacción más sabia es no dar, ¿cierto? Y a veces la reacción más sabia es dar un poquito. Como a veces la reacción más sabia es pegar una patada en el rabo a alguien precisamente para que se mueva de donde se tiene que mover. Y eso es lo que enseña la sabiduría. Bueno, Alex, yo quiero que pasemos como un poco de acuerdo, como te decía ahorita en la transmisión de Instagram, como a la línea que me mostraban las cartas, porque yo creo que se nos va a ampliar un poquito más de qué va a pasar entonces con las personas. ¿Te parece bien? Claro que sí. Yo Bueno, creo que habría una última cosa que me gustaría como acotar. sí, No claro. todo lo que está sucediendo, nosotros en este momento hablando desde el nivel espiritual, estamos viendo el potencial, ¿cierto? Ajá, Estamos viendo el potencial creador de esta situación. sí. Y no quiero que la gente que nos esté viendo crea que estamos cayendo en un positivismo absurdo. No, yo creo que No. es muy importante que no perdamos el norte. Yo creo que tenemos que ser faros, tenemos que ser luz. Y obviamente Ujú. van a haber situaciones que nos van a desbordar. Tarde o temprano van a haber situaciones o contingencias por esta situación sanitaria que nos van a tocar nuestros hogares, nos van a tocar nuestras Sí. casas. Pero es muy importante una cosa, y yo creo que aquí hay otra carta que me lo decía ahora. Yo saqué dos, cuando estábamos en Instagram, saqué dos cartas como para mirar el panorama de lo que hoy me decían las cartas, porque la última vez que las leí fue hace como una semana cuando te dije. Y la segunda Ujú. carta que me salía es la carta de la participación. No sé si la Sí. y Ujú. lo que tenemos que entender, y me parece como muy importante para que la gente no crea que es que estamos cayendo en un positivismo absurdo, es que este proceso nos está enseñando algo. Yo ahorita decía, lo primero que nos está enseñando es a encontrarnos con nosotros mismos. Y lo segundo que Ujú. nos está enseñando es que la importancia de cuidarse a uno para cuidar el otro. Total. Tanto como psicólogo, tanto como un acompañante, por así decirlo, espiritual, la sanidad propia es muy importante, porque si yo no tengo luz, yo no puedo dar luz. Si mi velita, si mi faro está apagado, no puedo ayudar a otros, no puedo guiar a otros. Y lo que nos está invitando este periodo, este proceso, es que logremos cultivarnos, pero para podernos unirnos con los otros. O sea, yo creo que ahí está el reto. Y sí, van a haber situaciones que nos van a sobrepasar y de pronto la desgracia de manera individual, a nivel colectivo, nos va a llegar a tocar. Pero creo que si nos logramos centrar en el potencial de esta situación, podemos salir Ujú. adelante. Porque mira que ahorita tú lo decías, van a haber unas personas que lo van a sobrellevar más que otros, entonces ahí está la capacidad de que logremos algo. Ujú. Total. Bueno, para seguir entonces, hay una cosa y es que, bueno, les aclaro un poco qué estamos haciendo entonces. Estamos mirando el recorrido que las cartas nos está diciendo qué está pasando con las personas. La siguiente parte nos va a hablar es cómo vamos a tener que resolver un poco y cómo vamos a poder sobrellevar esta situación, dependiendo de dónde estemos. ¿Listo? Entonces, les decía, aquí hay unas personas que nos están explorando. Digamos que las personas más graves en esta circunstancia son unas personas que toda su vida se han resistido rotundamente al desarrollo espiritual.
Personas excesivamente materialistas, personas que no creen, vea, y el asunto de la espiritualidad no es un asunto de ateísmo o no ateísmo, eso es otra cosa que creo que hay que tener en cuenta, porque hay ateos que se exploran, que se trabajan espiritualmente, así ellos no lo nombren de esa manera. Pero acá estamos viendo personas que rotundamente no, el alma no existe, lo espiritual no existe, lo interior no existe, lo que hay adentro única y exclusivamente son órganos y la relación con el otro no existe, son solamente relaciones comerciales, etc, etc, etc. Eh, alguien, bueno, nos están empezando a escribir por el chat. Hay una cosa que me gustó mucho de habernos pasado de Instagram para YouTube hoy, y es que las personas nos están preguntando cosas por el chat de YouTube, y eso me parece muy genial. Entonces, ahorita vamos a hacer un espaciecito. Entonces, por ejemplo, Juan Sebastián Bonilla me está haciendo una pregunta. Entonces, en un momentico vamos a hacer un espacio de lecturas. Entonces, la invitación es que te quedes para que puedas participar de esas lecturas, pero ya te tengo ahí fichado para que estés pendiente. ¿Listo? Entonces, bueno, les decía, digamos que las personas que les va a ir más mal son las que son muy centradas o muy enraizadas en el materialismo. No materialismo solamente desde la perspectiva económica, sino que no dan cabida a otra cosa que no sea una realidad objetiva, palpable, ¿cierto? Porque obviamente están negando la relación con el otro, están negando las relaciones emocionales, sus propias emociones. Son personas que viven todo a través de lo mental. Y obviamente, pero también hay una característica, son personas que tienen la posibilidad de avanzar, listo, de emprender un camino del lado de lo espiritual, por decirlo de alguna manera. Porque ahorita vamos a hablar de las personas que rotundamente, definitivamente, no se van a abrir, porque yo creo que son los a los que les va a ir más mal, pero eso lo hablamos ahorita. Luego, luego vienen unas personas que están como en un punto intermedio, digamos que ya habían iniciado su proceso espiritual, pero todavía no han hecho una gran trascendencia, posiblemente están embolatados, posiblemente están perdidos, y sobre todo porque tienen un gran temor a ese desarrollo espiritual. Hablábamos ahorita que esta gran situación obviamente nos va a confrontar para poder desarrollar la voluntad. Y decíamos también que el desarrollo espiritual, una de las complejidades que tiene, pues tiene que ver justo con lo difícil que es un verdadero camino espiritual. En lo personal tengo un amigo que desde México, él está ahorita en un proceso de aprendizaje de una técnica de sanación y me decía, Juan, me van a disculpar la expresión, esto es una mierda, porque literal todos los días le da duro, el explorarse y confrontarse es duro, el encontrarse consigo mismo es duro, y uno dice, hay un verdadero proceso espiritual que se puede evidenciar como en la forma como la persona empieza a percibir y a relacionarse con el mundo. Entonces, las personas que tienen miedo a esa confrontación, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, porque se van a saturar mucho más de pensamientos, de muchas más ideas, que lo que van a hacer es casi como que lleguen a un punto de límite y estallen. Y ojo, porque yo creo que acá los que son psicólogos o somos psicólogos tenemos que tener mucho cuidado desde la perspectiva eh, espiritual, porque pueden haber estallidos que pueden parecer brotes de enfermedades mentales, pero que no necesariamente lo son. Entonces hay que tener ese cuidado, porque también lo podríamos llamar en una forma mucho más terrenal como un asunto de las circunstancias, ¿cierto? Que lo que hacen es que la persona se satura tanto que se desestructura, por decirlo de alguna manera, y que tienen que hacer, por ejemplo, los que son psicólogos o los que hacen procesos espirituales, ayudar a reestructurar eso que se cayó. ¿Sí? Alex, no sé si ibas a decir algo. Anoche hablábamos un poco respecto a eso y recordábamos un poco qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de corrientes que tienen que dar respuesta a lo que está sucediendo sin caer en la patologización, por eso que menciona Juan en este momento. O sea, yo creo que le invitación a todo tipo de persona o a todo tipo de colega o a todo tipo de terapeuta es que esta situación nos exige flexibilizar. Porque, Diego ya lo ha dicho, van a haber personas que no van a tener, o sea, los recursos para afrontar una situación como esta. Es que hasta uno que lleva su sendero espiritual medianamente bien o que tiene más o menos un norte y que practica
técnicas de asepsia mental o bueno, en fin. Ujú. Algunas situaciones sí lo desbordan, me imagino que muchas personas no están preparadas. Bueno, es que nadie, ahorita lo decíamos en el live, nadie está preparado para esto. No, Porque, no, es que... ajá, o sea, entonces lo que tenemos que hacer es lograr flexibilizar esos cánones como entendemos al mundo y como entendemos al humano, porque es muy normal que emerjan nuevas movilizaciones energéticas, emerjan Ujú, unas demandas energéticas en el individuo. Y no quiero decir que no sean enfermedades, pero también hay que ujú. dar la posibilidad a que entendamos el mundo de una manera un poco más holística, no lo cerremos simplemente entre lo que existe y lo que no existe, categorizando las cosas así como rotundamente, como entre lo que es correcto, lo que es incorrecto. Nos tenemos que aprender como a hacer una Ujú. lectura nueva de lo que está sucediendo porque es nuevo, no Sí. sabemos qué va a llegar. Bueno, Alex, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo veo que hay mucha gente que se está conectando. Me gustaría, pues que veo que se conectan, se desconectan. Me gustaría que nos hablaran por el chat para saber quiénes están ahí, que nos hablen un poco como, hola, yo soy fulanito, fulanita, y sería muy rico. Y también por si tienen preguntas, si quieren aportar algo, se sientan en toda la confianza de hacerlo. ¿Listo? Bueno, hay una cosa, finalmente, digamos que del lado de las personas que pues miramos ayer con las cartas, del lado de las personas que sí se han permitido ese desarrollo espiritual, pues obviamente el resultado que viene parece un poco contradictorio y eso me llamó mucho la atención ayer porque justamente hablábamos es que el camino espiritual es muy difícil, pero las personas que se lo han permitido, de hecho, que hemos sido muy sensibles estos 2 últimos años y que, por ejemplo, el año 2019 terminamos como, por favor, paren, no más, ya, no Sí, quiero más. entonces, un año muy pesado. Sí, Y nos encontramos, por ejemplo, y mira, los memes es muy curioso. Yo creo ajá, que lo que nosotros hablamos a nivel espiritual, mucha gente lo siente y lo transmite a través de los memes, de ajá, los live que hacen, de sus rutinas de ejercicio. Por ejemplo, sí, enero duró una infinidad de días, enero fue eterno, sí, ¿sí? total. Febrero fue como, y marzo, o sea, literal, venimos en un ciclo muy caótico, un ciclo que está reestructurando todo, Sí. energéticamente pues está reestructurando todo. No, y además que, por ejemplo, este año, y es muy curioso, o sea, es muy curioso porque yo lo que he notado es que las personas, y para allá voy con esta lectura, es más, voy a decirles lo que dijo la carta y ya les comento lo otro. Porque me llamó mucho la atención que por la vía de las personas que se han permitido ese desarrollo espiritual, me salga esta carta. Esta carta se llama Abundancia. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? Es como, vea, ustedes ya sufrieron lo que tenía que sufrir, ustedes ya se permitieron, ya se chocaron, asumieron su trabajo, muy bien, entonces llegó la hora de la recompensa. Así que esas personas que en la medida de lo posible se lo permitieron, se confrontaron y en la medida también de su desarrollo evolutivo se lo permitieron y se confrontaron, pues lo que va a pasar es que van a empezar a recibir los frutos de esa confrontación, ¿cierto? Van a empezar a recibir más sabiduría y ya no va a ser la sabiduría machacada, sino como vean este conocimiento y compártanlo, ¿cierto? Porque esa es la gracia también de la abundancia, compartir. Ya no va a ser el aprendizaje duro, sino vean estos aprendizajes, ya va a ser muy distinto la forma como se va a empezar a asumir esos procesos de aprendizaje, porque hay una cosa que yo sí noté, y ya que pasamos a la siguiente parte, lo vamos a notar un poco más, yo sí noté, y es que pareciera que esos que ya se permitieron el trabajo de sabiduría van a guiar a los que están en el proceso. Y los que apenas están en el proceso van a guiar a los que no han iniciado ese proceso. ¿Me hago entender? Entonces, obviamente, de la fuente más grande tiene que ser los que ya se han permitido ese gran desarrollo o se han permitido esa exploración y vaya regándose e irrigándose hacia abajo, hacia esos que apenas están haciendo lo que ya van un poco en el camino. No sé si me hago entender. Es lograr ser también maestros, ¿sí? Ahorita Sí, hablábamos de que quien tiene luz es capaz de dar luz. Y bajo esa sí. misma lógica han habido sujetos, personas, que han Ujú. estado en ese proceso de construirse. Y yo creo Total. que este momento llegó para mostrarle a ellos que llegó su momento de lucirse, pero no de lucirse de manera vanidosa, sino de verdaderamente comparta eso que vos decías ahorita, la Ujú. abundancia,
parte de tener para dar. Porque si Sí. yo tengo mucho pero no me sobra, entonces no soy tan abundante, porque si suelto algo, pues me termina haciendo falta, entonces no es tanta abundancia. Yo creo que la carta que me sale en este momento acompañando eso que dices, Juan, y es la integración, ¿sí? Yo creo que esta, Cosas que pasan. esta sincronía sucede, tenemos el mismo talento. Sí, Ajá. eh, es muy bonito cuando cuando una persona logra entender el porqué de lo que ha sufrido, ¿sí? Eh, Ujú. yo hablo mucho entre frases, quienes me conocen lo sabrán, pero sí, utilizo muchas citas, y, bueno, en fin. Pero hay una frase que me gusta mucho, yo creo que es una frase que guía mucho mi proceso, es una frase de Calo, en una de Ujú. sus cartas ella escribe que el arte más poderoso es hacer del dolor un talismán que cura, ¿sí? Es Total. entender que las heridas me hacen lo que soy. Es lograr, cuando logremos integrar eso, somos capaces de sanarnos. Y si somos Total. capaces de sanarnos, somos capaces de dar sanidad. Y yo creo que ese es el plus que tiene la gente que va a lograr sobrellevar esta cuestión de una mejor manera. Y acabas de tocar algo muy bonito porque ya en este segundo nivel, ya no voy a hablar sobre la carta de integración porque creo que lo acabas de decir muy bien. En este siguiente nivel, ya como qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a sobrellevar esto, aparece justamente del lado de las personas que no se han permitido mucho esa autoexploración o ese crecimiento espiritual, la sanación, la posibilidad entonces de empezar a reestructurar su vida, reacomodarla y sobre todo poder cerrar esos eventos que podríamos decir fueron traumáticos, fueron dolorosos, fueron tortuosos y poder sanar también muchas heridas, poder sanar también muchas cosas que no se habían querido sanar. Por el otro lado, y me parece muy bonito porque justo los que se han permitido la exploración y el aprendizaje y el desarrollo espiritual, pues tienen que asumir un nuevo rol, el rol de ser guías, ¿cierto? Y por eso me encanta esta carta que haya salido para este momento. Y es eso. Bueno, les voy a hacer una claridad. Yo en este momento no estoy sacando en sí las cartas tirándolas, sino que estoy replicando la tirada de ayer. De hecho, cogí las cartas tal cual las acomodé porque quería que hacerla, mostrar un poco cómo fue ese proceso. ¿Listo? Y lo Entonces, gracioso es que cuando yo acabo de sacar la ajá, carta, yo sí estoy tirando las cartas como en este preciso momento, porque la tirada que yo hice hace unos días atrás sale la integración, están muy conectadas con lo que... sí, entonces me parece muy bonita esa sincronicidad. Entonces yo les decía, entonces les decía, y ya las personas que se han permitido ese desarrollo espiritual, pues que tienen que aprender a ser guías, lo que hablamos ahorita, a ser maestros de aquellos que no saben, ¿cierto? Mira, les voy a poner una cosa muy bonita. Con mi mamá pasó algo y es que alguien empezó desde sus creencias a decir que todo esto estaba pasando era por una falta de Dios, ¿cierto? Y que era el apocalipsis y que se va a acabar el mundo y etc, etc, etc. Vean, el mundo como lo conocemos sí se va a acabar. Partamos de ahí, porque va a iniciar uno distinto y eso yo creo que sí va a ser claro. Porque si todos evolucionamos, obviamente el mundo va a cambiar, ¿cierto? Y de hecho, el mundo como lo conocíamos, contaminado, sin animales, vuelto nada, pues evidentemente está cambiando porque ya estamos viendo estamos viendo el cielo más limpio en algunas ciudades, estamos viendo animales donde antes no los veíamos. Pues nada más hermoso que uno ver delfines por las costas de Colombia, pero en manadas impresionantes, o ver pavos reales por las calles de España, o sea, es como, ¿qué está pasando? O en estos días un video súper hermoso de un pato cazando peces en los canales de Venecia, eso cuando se veía, eso no se observaba hacía muchos años. Yo creo que eso es muy, muy bonito y evidentemente está cambiando el mundo. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, 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 dale. Listo. Ahora, ojo con esto porque yo espero que quienes han estado hasta acá en la transmisión se hayan estado preguntando, ¿yo dónde estoy? Yo estoy del lado de los que definitivamente nunca se han permitido el desarrollo espiritual. Yo estoy del lado de los que se lo han permitido, pero tienen miedos y todavía no lo tomo de lleno. O yo estoy del lado de los que ya estoy metido en el camino espiritual y sé lo tortuoso que es, pero doy para adelante. Espero que lo hayan hecho. Yo espero que lo hayan hecho porque acá viene un asunto muy, muy, muy importante y es
cómo cada uno va a llevar a sobrellevar ese proceso. ¿Listo? Entonces, las personas que, y voy a ir mostrando, las personas que no se han permitido iniciar sus procesos espirituales, ¿qué va a pasar? Obviamente, la vida es muy hermosa y ella enseña de maneras muy sabias y lo primero que les va a enseñar es, vean, esa realidad que usted conoce, esos objetivos que a usted le dijeron que eran los grandes objetivos, grandes capitales, grandes casas, grandes carros, excelentes relaciones, vida perfecta, vida plena, etc., 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 se van a caer. ¿Y en qué sentido? Porque lo que hay que aprender, en este caso esas personas, es, y si alguno de ustedes se identifica con eso, ¿qué es lo que van a tener que tener en cuenta ahí? Que hay que aprender a, y voy a tomar el nombre de la carta, lo simple y lo ordinario. Lo que van a tener que hacer es aprender a valorar esas esos pequeños regalos, esos pequeños gestos que la vida entrega, esas pequeñas muestras de que la vida continúa, de que la vida es mucho más grande que esos ideales falsos que nos vendió el ser humano, o más que el ser humano, el hombre, voy a hacer una distinción ahí, el hombre moderno que había unos grandes ideales de que hay que tener una gran profesión, de que hay que tener un gran capital, etc., etc., para empezar a decir, venga, en este momento, se los voy a poner así, si en este momento se cae el capital, todos nos jodimos, así de sencillo. Y entonces, ¿qué va a quedar? La relación con la persona que estoy viviendo y que está al frente de mi otra pie, al frente de mi habitación, ¿cierto? Que es mi mamá, que es mi hermano, que es mi hermana, que es mi pareja, que está durmiendo a mi lado. Es decir, esas cosas pequeñas son las que van a ayudar a estas personas a empezar a comprender que hay otro mundo, que hay otra existencia, que hay otra realidad. Alex, ¿ibas a decir algo? No, simplemente me gustaría como acotar que Ajá, más también de esas relaciones estrechas que nos vinculan, sí. lo que queda es la solidaridad. O sea, yo Ujú, creo que y eso es lo bonito, anoche nada menos lo hablábamos. Yo le decía a Juan, de ese asunto de que el individuo se tenga que encontrar con el individuo y cuidar al individuo, ajá, es un asunto simplemente de pensar en mí, sino que es un asunto también de pensar en el otro, ¿sí? total. Si este sistema capital pues, llega a colapsar, Ujú, en esos términos, lo único que queda es el apoyo mutuo, ¿sí? El apoyo mutuo de mis vecinos, de los ujú, dueños, por ejemplo, de la propiedad donde vivimos, o si ujú, nosotros somos dueños de propiedades de los inquilinos. O sea, yo creo que este cambio que está sucediendo nos lleva a pensarnos mucho en ese registro, o sea, cómo yo cuidándome puedo cuidar a otros y cómo para que yo esté bien, otros se tienen que cuidar. Y lo llevamos a un hecho muy material, el ujú, distanciamiento social, el lavarnos las manos, pero entonces yo creo que esas prácticas muy materiales, sí, muy del plano físico, también las tenemos que empezar a implementar en el plano espiritual. Tú ahorita lo ujú, decías, nosotros durante esta tirada que estás haciendo, y me gustaba mucho como la planteabas anoche y como la estás desarrollando nuevamente hoy, es que nos invita a reflexionar en qué lugar estoy, ¿sí? Y eso ujú, es una pregunta que yo creo que siempre nos tiene que atravesar. A partir de ujú, esta, quiero que todos los que nos están escuchando la metan en sus vidas. Yo en qué lugar de mi vida estoy, yo dónde quiero llegar y la más aún, en este preciso momento, si estoy teniendo prácticas de autocuidado físicas, pues entonces, ¿qué ujú, prácticas voy a empezar a emprender a nivel espiritual? ¿Qué prácticas ascéticas voy a empezar a emprender para ser una mejor persona? Porque si yo soy una mejor persona, puedo crear un mejor mundo, y si puedo crear un mejor mundo, pues ujú, todos podemos habitar, ¿sí? total. Todos podemos vivir en igualdad de condiciones, todos podemos tener unos niveles de vida óptimos. Es una Ujú, postura un poco romántica, pero yo creo que esto que está sucediendo nos está llevando allá de una manera muy brusca, con muchas pérdidas, con muchas muertes, con ujú, muchas necesidades económicas y más, por ejemplo, en este lugar del hemisferio, del globo terráqueo, donde hay tantas desigualdades. Colombia, nosotros somos colombianos. Si hay alguno de otro país, pues bienvenido, hola. Eh, pero, por ejemplo, nuestro país vive con grandes desigualdades y estas contingencias hacen que esas desigualdades se marquen más. Entonces, yo creo que esta contingencia, por ejemplo, nos invita a reflexionar. Yo creo que es muy bonito cuando ya uno escucha, hey, un ejemplo, las trabajadoras de calle, ¿cómo están haciendo? ¿Sí? ujú, Y entonces escuche, yo en estos días hablaba con un amigo y él me decía, bueno, vení, qué bacano, qué vamos a hacer por ellas, uno dónde puede hablar
o qué colectivos trabajan con ellas, qué bueno brindarle la mano. Entonces mira que esta contingencia está sacando lo mejor de las personas y esa es la invitación, en qué lugar están, qué tienen y qué pueden dar. Listo. Alex, estoy viendo acá, la transmisión original estaba pensada para hacer hasta las 3 de la tarde. Obviamente por las fallas técnicas que tuvimos en el Instagram. Para las personas que no siguen en el Instagram es @tarot de Juan. Yo les voy a proponer algo y es que ahorita paremos y a eso de las 6 de la tarde, que es como el horario que habíamos dicho para ver si movíamos la transmisión, retomamos. ¿Te parece, Alex? Claro, lo retomamos y ahí podríamos hacer entonces las lecturas en vivo, ¿sí? Sí, yo igual no me quiero ir sin hacer dos cositas. Una, terminar esto que estamos hablando. Ahorita les hablaríamos entonces de la segunda parte de la lectura. Terminamos esta ahorita y más tarde, ahorita a las 6 de la tarde nos conectamos para hacer la segunda parte y ahí hacemos las lecturas como con todas las personas. Asunto 1. Asunto 2, y no me quiero ir sin hacerle la lectura a Juan Sebastián Bonilla, porque obviamente no la pidió hace mucho rato y quiero lograr hacerla. Listo. Y también que a quienes están conectados con nosotros, a Virginia Rodríguez y a Sharon. Ajá. Ajá. ¿Dónde estás viendo? En el chat, sino que es que el Sí, computador, el celular y el computador lo tengo al lado, entonces por eso me... Listo, perfecto. Bueno, voy a terminar entonces esta segunda parte y hacemos la lectura de Juan Sebastián. Les decía, bueno, las personas que están en ese punto medio, es decir, que se han permitido el desarrollo espiritual, pero que todavía tienen miedo, hay un asunto muy bonito con ellos y es porque la manera como van a poder superar esos miedos va a ser conectándose y va a ser, eso suena un poco redundante, va a ser en tanto ocupen el lugar de ser puente. ¿Puente entre qué? Entre la ignorancia espiritual, por nombrarlo de alguna manera, y la sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Noten esta carta. Las personas que están en ese medio, que están apenas en ese desarrollo espiritual, lo que tienen que hacer es ir a beber de esas fuentes de sabiduría y, en la medida de lo posible, ir a compartirlas hacia abajo, hacia ese grupo. Yo ahorita les mencionaba que, entonces, para que me entiendan esto un poco, a mi mamá le pasó que una señora, muy desde sus creencias, le dijo como, no, es que mira, esto es el apocalipsis, ¿cierto? Y mi mamá se enojó. Y yo le dije, vení, ¿quién es más ignorante? Ella, que está desde sus creencias, está férrea en sus creencias y puede argumentarte desde ahí, válido o no, o tú que te estás enojando, ¿cierto? Por las creencias de ellas. Y me acordé mucho de una frase que decía muy bonita en el argot popular y es, la patada depende del burro que la dé, ¿no? Entonces también depende de uno si yo me ofendo o no. Y mi mamá se quedó como, bueno, sí, tenés razón. ¿Y por qué lo estoy mencionando así? Voy a jugar un momento a que yo soy ya estoy súper iluminado, ¿cierto? Es un juego, listo. Yo no me como ese cuento todavía. Pero supongamos, pero es para que me entiendan esto que está pasando. Entonces, yo doy de beber sabiduría a mi mamá y posiblemente ya mi mamá va a dar un poco más de sabiduría a esta otra persona. ¿Me hago entender? Y yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo. Y las personas del medio lo que tienen que hacer es eso, escuchar, entender, abrirse a la experiencia, soltar esos miedos y entender de que hay algo más que avanza, algo más al avanzar, hay algo más en el caminar y que los miedos realmente terminan siendo transitorios, ¿cierto? Y que pareciera muy difícil, pero se puede hacer y que cuando se logra transitar, cuando se logra sobrepasar eso, pues lo que encontramos es tranquilidad. Listo. Finalmente, para terminar, las personas que sí se han permitido la sabiduría, que se han permitido esa exploración, pues ¿qué va a pasar? Esto. Van a poder, y no porque la carta se llame creatividad, sino que es que van a poder tener todos los recursos, todas las herramientas necesarias, uno, para estar tranquilos ellos mismos, dos, para disfrutar de todo ese aprendizaje que tuvieron, y tres, que yo creo que es lo más importante, poder crear nuevas formas de existencia, nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, nuevas formas de muchas cosas. ¿Sí? Y esa es la gran tarea que va a tener las personas que se han permitido el desarrollo y el crecimiento espiritual. No sé si es claro,
No sé si alguien en el chat, antes de que acabemos, tiene alguna pregunta o alguna duda, aparte pues de la de Juan Bonilla, que es una pregunta puntual, sino sobre lo que estamos hablando. Y Alex, no sé si tienes algo para decir. Sí, me gustaría como decir una parte, mientras tú hablabas, acabo de hacer como una tirada Sí. preguntándome dos situaciones puntuales, dos situaciones que no quise abordar en la tirada que yo hice anterior, Sí. eh, porque me generan cierto temor, ¿sí? Aceptar las limitaciones, ¿sí? Y somos Ujú. humanos, y esta situación genera temor, ¿sí? Sí. Por ejemplo, una de las situaciones principales que hice hace como 2 semanas fue desconectarme mucho de las redes sociales, de entornos de mucha sobreinformación, por ese temor. Entonces, yo creo que en este momento que ya me encuentro un poco más limpio, el temor no está tan a flor de piel, pregunté dos Ujú. cosas puntuales. Primero, Ujú. tiempos. ¿Qué tiempos va a manejar? No hasta cuándo, no hasta cuándo exactamente, sino qué tiempo se va a movilizar en torno a esta contingencia. Yo veía, por ejemplo, que sacaba 3 cartas, 3, Ujú. 6 meses, y cómo se iban a mover las energías durante estos próximos meses, ¿sí? Sí. Yo creo que durante estos 3 primeros meses que llegan, literal, van a exigir reestructuraciones completamente. Yo creo que es un periodo más allá de entender la carta en su literalidad como cambio, ¿sí? Es que entendamos que durante estos 3 meses van a haber movilizaciones hacia las cuales no vamos a lograr una comprensión total, porque Ujú. suceden tan rápido que se nos están escapando muchas cosas, ¿sí? Entonces Ujú. yo creo que durante estos 3 meses la situación se va a volver muy caótica para muchas personas, pero que todo va a tender a tomar una lógica. No digo, yo creo que las cosas no van a volver. Si como arcano mayor me aparece esta carta inicial, yo creo que pensar que vamos a volver a un mismo lugar, al mismo lugar de donde partimos, es hasta ilógico. Yo creo que ni siquiera es Ujú. racional llegar a pensar. Pero es la Ujú. invitación de las cartas y es como que entendamos que va a haber un paso. Durante de 3 a 6 meses, lo que veo es que si antes el aislamiento, o bueno, si ahora el aislamiento que estamos viviendo es un aislamiento obligatorio en muchos países, una cuarentena obligatoria, yo veo que Ujú. de 3 a 6 meses esta cuarentena podría continuar, pero más Ujú. de ser una cuarentena completamente impuesta por unos entes estatales, yo veo que nace mucho de los procesos individuales. Yo veo que el sujeto va a aprender a asociarse de una forma tan diferente durante este tiempo que a futuro sus prácticas van a cambiar. Y veo sujetos que van a estar completamente, no completamente, pero van a estar en esos procesos de individuación y que van a poseer luz, ¿sí? Van a ser, Ujú. entonces veo que va a llegar un periodo de calma. Un periodo de calma de 3 a 6 meses, no necesariamente por factores externos, sino por movilizaciones internas. Ujú. De 9 meses aparece esta carta, la carta de la comprensión, ¿sí? Yo Ujú. creo que los mayores limitantes que tenemos en este momento somos nosotros mismos, porque como nunca estábamos o nunca estuvimos en la preparación para afrontar esto, pues no Ujú. teníamos como las herramientas para. Pero yo veo que el final va a ser próspero. Yo creo que a nivel individual, como lo decía ahorita, pueden haber falencias, pueden haber que familias se enfrenten a pérdidas, pero a nivel general yo creo que hay un parte de tranquilidad. Eh, Sí. Mientras que la segunda pregunta que hacía, la primera era el tiempo, cómo se van a mover estos tiempos. Entonces, mientras que Ujú. hay tranquilidad, porque veo que van a haber sistemas de comprensión un poco más grandes respecto a la situación, Ujú. con respecto directamente a si vamos a salir fortalecidos a nivel material, porque a nivel espiritual ya hemos hablado mucho, pero ¿qué va a suceder con esa materialidad, cierto? Ujú. Vivimos en un entorno mundano, pues porque vivimos en un mundo plagado de necesidades mundanas, terrenales, la Sí. alimentación, ¿sí? Es una de ellas, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? Yo creo que es indispensable la austeridad. O sea, la austeridad no necesariamente porque vengan momentos malos, sino para que aprendamos de ella. O sea, aparece la carta, la primera carta que me surge es una carta demasiado bonita, es la carta de los amantes, ¿sí? Ujú. Y el amante y el verdadero amante es aquel que sabe medir el amor. Y es aquel que Ujú. sabe dar, ¿sí? Y es aquel que sabe dar lo justo cuando es justo, ¿sí?
porque hay veces el exceso de amor también no es correcto, ¿sí? Porque genera dependencias en el otro, bueno, hay una cantidad de situaciones que no voy a abordar. Pero entonces yo creo que la mesura, ¿sí? Y el cuidarnos y el medir las cosas a nivel material es indispensable. Es indispensable porque así vamos a poder vivir con más calma, viviendo el día a día, viviendo con calma, sin excesos, pues podemos llegar a que en un futuro las cosas se vean mucho, mucho mejor. Alex, regálame 5 segunditos. Por favor, Juan Sebastián Bonilla, para poder hacerte tu lectura, me envías, porfa, tu fecha de nacimiento por el chat y para poder hacer tu lectura, ¿listo? Y ya. Juan, y qué pena a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Si están dispuestos, como más tarde, yo tengo una Un cita importante compromiso. en el momento, sí tengo un compromiso del cual no me puedo como escapar, pero los Ujú. acompaño, de verdad, si desean continuar con nosotros a través de las redes de El Tarot de Juan nos pueden encontrar y Ujú. nos vemos ahorita, si están dispuestos. Muchas Sí, gracias. igual quedamos con el compromiso ahorita más o menos a las 6 de la tarde, por favor. Si están interesados, @ el tarot de Juan, ahí les voy a avisar entonces exactamente a qué hora nos vamos a encontrar y hacemos la transmisión. Cuéntame, Alex. Claro que sí, una pregunta, ¿arroba el tarot de Juan o arroba Perdón, tarot de Juan? @ tarot de Juan. Es correcto, sí. Sí, 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 es así, Eh, @ tarot de Juan, sí. claro que sí. Entonces, bueno, nos vemos, se cuidan mucho, saludos para todos. Listo, pues, chaito. Bueno, para que terminemos entonces, Juan Sebastián, bueno, no sé si todavía estarás o si ya te fuiste. Bueno, voy a suponer que ya te fuiste porque no te veo, pero igual creo que es el compromiso de hacerte la lectura por si quieres ahorita ver la transmisión. Bueno, voy a intentar hacerlo así. Se acaba de conectar Mabun Antu. Nos dice que hola, hola Mabu. Bueno, les comento rápidamente. Lo que pasa es que ahorita estuvimos desde el perfil de Instagram haciendo un en vivo, pero la plataforma está muy caída, entonces no nos dejó hacer la transmisión. Entonces, por eso estamos hoy desde YouTube. Entonces, y eso nos recortó las 2 horas de transmisión que queríamos hacer. Entonces, la invitación es que ahorita, a eso de las 6 de la tarde más o menos, nos vamos a volver a conectar. Pero para que estén pendientes a qué hora vamos a iniciar exactamente, vayan a Instagram y denle seguir a @tarot de Juan y ahí les voy a estar dando la información entonces de qué horas vamos a continuar esto que habíamos preparado para ustedes el día de hoy y más porque es que ahorita vamos a hacer entonces las lecturas. Bueno, voy a hacer la pregunta que nos hizo Juan Sebastián Bonilla y voy a hacer una pregunta rápida de sí y no. Igual, Juan, si preferís ahorita, te conectas y lo hacemos. La pregunta puntual de Juan es que si va a participar, mi respuesta es no, no por lo menos en los dos, no, tres, no, discúlpame, esto se va para largo. El tema de la competición de motos se va para largo, sobre todo porque a momentos antes de la cuarentena hubo unas discusiones con figuras muy importantes, discusiones que causaron que ese proceso se retrasara. Es decir, tú venías muy bien, venías trabajando muy bien en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de aprendizaje, en tu proceso de entrenamiento, pero veo que hubo una discusión muy fuerte, sobre todo por un tema que va más del lado de tu ego que de cualquier otra índole, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que tú no entiendas que tienes que agachar cabeza, que tienes que ser un poco más humilde, ese proceso se va a demorar demasiado en llegar. Listo, con posibilidades incluso de no llegar. Listo, casi que me están diciendo las cartas, pide disculpas a la persona que tienes que pedirle disculpas, porque veo algo muy complejo desde ese lado, de la discusión. Y lo veo con una figura muy importante y para mí que tu entrenador o entrenadora, aunque lo veo más una figura masculina, para serte honesto. Entonces, solución para eso,
agacha la cabeza y déjate guiar. Veo que eres una persona que se suele sobrecargar de muchas cosas y crees que el éxito se consigue es siendo amo y señor de un conocimiento, y las cosas no funcionan así, Juan. Las cosas funcionan es mm, andando lo más livianos posibles y sobre todo en temas del ego. ¿Listo? ¿Cuándo se puede desbloquear este proceso? No, Juan, ese proceso es literal, todas las cartas me están saliendo invertidas. Es decir, ese proceso no va a llegar fácil. Tienes que bajar la guardia. Listo, hazlo y muy probablemente de aquí al otro año logres ese cometido que tienes. Bueno, no siendo más, también tenía un compromiso a las 3, entonces también voy a tener que cortar, pero la invitación es ahorita, arroba tarot de Juan, y ahí les voy a ahí les voy a poner el link de la nueva transmisión. Ahorita a las 6:15 de la tarde más o menos estaríamos empezando para que hablemos de la segunda parte de lo que salió en la lectura de las cartas en relación a lo que está pasando con el tema del coronavirus. Listo. No siendo más por el momento, muchas gracias por haber participado. Nos vemos ahora. Bienvenidas a las personas que no me conocían y que hoy se permitieron estar acá conectados. Y nos vemos entonces después. Que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos ahorita. Chao.